días, amados, amada Iglesia de Jesucristo. Estamos aquí para empezar esta nueva revelación, instrucción, impartición del Espíritu Santo para nuestras vidas. Disfrutando también de un cafecito en estos días un poco veladitos que nos ha tocado vivir, pero muy felices de todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar orando al Señor y que Él pueda ministrar su Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre amado, gracias te damos por estar primeramente delante de tu presencia para poder dar otra enseñanza, otra instrucción de parte tuya, Señor, para nuestras vidas, nuestros espíritus, nuestras familias, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, por todo lo grande, bueno, misericordioso y maravilloso que eres tú con nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que tú seas controlando todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, mi lengua y todo lo que pueda impartir en esta hora sea direccionado por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy la bienvenida y te pido, Señor, que el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo venga sobre mis hermanos y esta palabra pueda llegar a sus espíritus, porque cuando llega al espíritu la palabra es donde somos transformados y cambiados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a empezar primeramente haciendo una pregunta, amados. ¿Cuál es la visión que tú tienes de nuestro Señor Jesucristo? Si alguien te preguntara, una persona no cristiana, un compañero de trabajo, un familiar que aún no es convertido, que aún no es un nacido de nuevo del Espíritu, si te preguntara quién es Jesús para ti, ¿qué le responderías? ¿Qué le dirías? ¿Quién es Jesús para ti, para tu vida? Tendríamos quizás una serie de respuestas, ¿cierto? Muchas. Pero según la palabra, hay una respuesta fidedigna y única que dio un personaje bíblico que le dio al mismo Jesús cuando él preguntó. Cuando él preguntó, ¿quién cree la gente que soy yo, cierto? ¿Y quién cree usted que soy yo? Entonces, cuando yo hago esta pregunta, nosotros tenemos que saber la respuesta claramente. Esa respuesta que recibió Pedro, lo vamos a analizar aquí para que ustedes por mientras puedan buscar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Del verso 13 al 19 vamos a leer. Es muy interesante la respuesta que da nuestro querido y amado apóstol Pedro, porque da una respuesta que quizás ni usted ni yo pensamos en un momento cuando yo hice la pregunta, ¿cierto? Así que vamos a ver Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. La visión que tenemos de Jesucristo te hace ver quién eres y hacia dónde vas. Por eso nosotros tenemos que saber bien, y esta palabra yo sé que va a ser reveladora y de bendición, porque es la visión que tenemos que tener de Cristo en nuestras vidas. Eso te hace, como dije recién, ver quién eres tú en Cristo y hacia dónde vas, hacia dónde Cristo te quiere proyectar en su reino. Veamos el verso 13 del capítulo 16 de San Mateo.
La palabra del Señor dice así, la confesión de Pedro, ¿cierto? El verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros, ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Les pregunta a los discípulos. Y se ve que, vamos a leer después el 15, o sea el 16, pero cuando hace la pregunta al Señor se ve que nadie respondió unánime. Los 12 apóstoles que estaban junto con Jesús mientras Jesús hacía esta pregunta, nadie respondió al unísono. Porque ahora nosotros podemos decir: uy, fácil, ¿cómo no van a saber? Porque está escrito, ¿cierto? Porque lo hemos leído, porque lo hemos visto. Pero en ese instante, el único que recibió una revelación directa del Padre fue Pedro. Solo él. Y eso que ellos anduvieron con Jesús, comían con Jesús, conversaban con Jesús, pasaban tiempo con Jesús, vieron todos los milagros que él hizo, escucharon tanto las enseñanzas, las instrucciones que el Señor daba, las predicaciones, todo. No era que ellos no estaban allí presentes, sí lo estaban. Pero no contestaron al unísono. No sabían todos. Pero mire lo que dice Pedro en el verso 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa la palabra Cristo? Yo lo he enseñado. La palabra Cristo significa que es el ungido de Dios. Eso significa Cristo, el ungido de Dios. Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el ungido de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro. Simón, le dice, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Voy a leer de nuevo el 17. Dice: entonces Jesús le respondió: bienaventurado, doblemente dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos, dice su palabra. Entonces mandó a sus discípulos que no le dijesen que él era Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Amén, bendita sea su palabra. Aquí nos podemos dar cuenta de que el Señor hace una pregunta y dice que algunos respondieron: no, la gente dice que tú eres Elías, que eres Jeremías, ¿cierto? Que eres Juan el Bautista. Pero el Señor hace una pregunta y le dice: ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y ahí el único que responde es Pedro, recibiendo una revelación directa del Padre, diciendo: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el ungido del Dios Todopoderoso, de Elohim. Pero no sé si se fijaron entre el verso 17 y 18 hay una diferencia que hace Jesús. No sé si se dieron cuenta. El verso 17, después que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el 17 responde Jesús y dice: bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué le dijo Simón y no le dijo Pedro? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás? ¿Por qué no le dijo Pedro? ¿Y por qué en el 18 le dice, y también te digo que tú eres Pedro? ¿Se dan cuenta? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se dieron cuenta la diferencia que hace Jesús? ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Se han preguntado? ¿Por qué en el 17 le dice Simón, hijo de Jonás? Simón, si nosotros recordamos, es cuando él lo encontró el Señor, ¿se acuerdan? Cuando lo llama por primera vez para que le dice, ven, sígueme, deja las redes, ahora te haré pescador de hombres. Ahí se llamaba Simón. Y después el Señor le cambia el nombre por Pedro. ¿Qué significa Simón? Simón significa como una veleta que va para donde calienta el sol, para donde el viento lo lleva, ¿cierto? No es una persona firme, de convicciones, es una persona titubeante, que duda, de doble ánimo. Eso significa Simón. Pedro significa Petros, que eso se traduce roca, piedra, fuerte. Entonces, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿por qué en el 17 le dice Simón, hijo de Jonás? ¿Y por qué en el 18 le dice, y también te digo que tú eres Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué hace esa diferencia el Señor? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Le dice, porque Pedro en un momento cierto declara una verdad irrefutable que viene directo del Padre. Cuando le dice la primera parte, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, le está diciendo porque ahí recién él, siendo un hombre natural, recibió una revelación del Padre. Recibió una revelación siendo hombre natural, así como usted y como yo. Que a veces nosotros estamos leyendo la palabra del Señor y de repente viene una revelación que nos viene de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Cuando estamos leyendo, a veces podemos leer un texto por años, podemos llevar 3, 7, 10 años, y de repente ese logos, que es la letra, logos, se vuelve rema. Y en ese instante a él le vino el rema, siendo un hombre natural. Por eso le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, hijo de tal persona. Usted es hijo o hija de tal papá, de tal mamá, ¿cierto? En lo natural. Le dice, bienaventurado eres, porque esto, siendo tú un hombre natural, no te lo reveló carne, sino mi Padre. Vino una revelación en el Espíritu para tu vida. Y eso mismo hace el Señor con nosotros hoy. Estamos leyendo la palabra y de repente, y nuestro espíritu se llena de gozo porque, wow, Señor, he recibido una revelación. Ahora entiendo este versículo. Ahora puedo comprenderlo, no tan solo con esta mente natural, sino con la mente de Cristo. Y viene una satisfacción y viene un gozo, porque estamos creciendo, estamos madurando hasta llegar a la estatura y a la medida de un varón perfecto como es Jesucristo, el Señor, el Kyrios de nuestras vidas. Entonces, por eso que le dice eso, porque tú siendo un hombre natural, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, eres bienaventurado. Pero ahora dice, y yo también te digo, ahora, que tú eres Pedro, y ahí recién lo vuelve a subir al nivel espiritual, el cual el Señor lo llamó. ¿Se da cuenta? Lo mismo hace el Señor con usted y conmigo. Nos vuelve a posicionar en el lugar que estamos en el reino de Dios. Y ahí le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y a qué se refiere sobre esta roca? ¿Sobre la roca que es Pedro?
Edificaré mi iglesia, como creen algunas religiones, que Él tiene la... No, no es Él. ¿Por qué le dice roca? Quizás es por Jesucristo o es por la revelación que tuvo. Cuando leemos esto, el Señor empieza a traer las revelaciones del Padre, del corazón del Padre, a nuestras vidas, así como la trajo a mí. Cuando le dice en el 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación que has tenido, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando nosotros tenemos una revelación de quién es Cristo, de que Él es el Cristo en mi vida, el Hijo del Dios viviente, el ungido de Dios, nosotros ya no vivimos nuestra vida igual que antes. Ya no vivimos la vida como la vivíamos antes, sino que ahora estamos bajo una revelación del Padre en nuestras vidas. Ahora sabemos quiénes somos en Cristo. Ahora tenemos una identidad en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta revelación que tuvo Pedro lo posicionó nuevamente en el llamado, en el propósito del Padre que tenía para con la vida de Pedro. ¿Se da cuenta? Es maravilloso cuando uno empieza a leer la palabra y todo esto empieza a venir a nuestras vidas. Esa revelación vino sobre la vida de Pedro. Eso es lo que te posiciona en los propósitos de Dios para con tu vida, porque empiezas a tener una revelación de quién es Cristo para ti. Y eso va a determinar tu futuro. Eso va a determinar hoy quién eres. Nosotros tenemos que tener una identidad clara en Cristo de quiénes somos. A veces vivimos nuestra vida así como, ay, aquí estamos, hermanos, sí, tratando, luchando. No, nosotros debemos tener la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él, como el Cristo, como el ungido de Dios, Él está conmigo y va conmigo a todas partes y me da la victoria. Y andamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y eso no quiere decir con dinero, amados. Quiere decir que voy de revelación en revelación, de gloria en gloria. Y vamos a poder ver a cara descubierta. Vamos a empezar a descubrir las riquezas de su gloria. Aquí, las riquezas del reino de Dios que están escritas aquí, hace años. Y vamos a empezar a vivir una vida nueva. Por eso cantamos, tengo vida nueva. Tenemos una vida nueva. Ya somos nacidos del Espíritu. Ya ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Ya no por hombres, ya no por teologías humanas o teologías que te quieren meter cosas que no corresponden, cosecha de hombre. Sino que ahora viene solo revelación del Padre, guía del Espíritu, llenura del Espíritu. Es por eso que necesitamos la llenura, ¿se dan cuenta? No es que yo predique esto por predicar, necesitamos la llenura para obtener estas revelaciones del Padre para nuestras vidas. Los pentecostales tuvieron revelaciones. Ellos creían que solamente el Pentecostés, el que ellos vieron que ahí se hablaba en lengua y que eso basta. Y esa es la revelación para los pentecostales. ¿Sabían ustedes? En eso basan su creencia en Dios. En que si tú no hablas en lengua, entonces si no hablas en lengua no tienes el Espíritu. Falso, falso. Yo tengo el Espíritu a pesar de que no hable en lenguas. Porque ese es un don de Dios que lo da cuando Él quiere. Que sí lo debemos desarrollar, pero el Espíritu Santo viene a morar con todo a nuestro ser, con todo, se viene con todas las valijas a vivir, a morar dentro de nosotros. Y ese fruto del Espíritu en algún momento va a empezar a surgir los dones del Espíritu, la profecía, hablar en lenguas, la sabiduría de parte del Señor, y empiezan a venir los dones, los regalos, porque es un regalo el hablar en lenguas. Así que si usted no habla en lenguas, no se preocupe. En algún momento el Señor se lo va a dar.
Y más si buscamos estas revelaciones, el Señor lo va a dar. ¿En qué basan los bautistas? En el bautismo, porque dice, el que fuere bautizado será salvo. Y eso no es todo. Debemos tener la revelación de quién es Cristo en nuestra vida. ¿Quién es Él? A Él hay que conocer. Él lo es todo. Y así puedo nombrar un montón de... Los presbiterianos creen que es un gobierno de hombres. No, no es así. Están todos equivocados, lamentablemente. Pero nosotros estamos recibiendo una revelación del Padre. Lo mismo que recibió. Él no fue a ningún seminario bíblico, Pedro. O usted ve la iglesia primitiva yendo a seminario, a recibir. No, ellos fueron instruidos. Instruidos. Hay una diferencia entre instruir y enseñar. Cuando te enseñan, bueno, el que entendió, entendió. Un profesor viene y te enseña algo y el que entendió, entendió. El que no entendió, bueno, perdió. Pero nosotros cuando somos instruidos, somos impartidos en el Espíritu y recibimos revelación. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, no se aparta. Instruye, no dice enseña, no dice educa, dice instruye. Y cuando instruimos al niño, hay una impartición del Padre para nuestras vidas. Porque es directo del Espíritu Santo. Escudriña hasta lo más profundo del Padre y lo revela en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros recibimos impartición, instrucción del Espíritu y empiezan a venir estas revelaciones a nuestras vidas. Debemos tener la revelación correcta de quién es Él para edificar algo eterno que el Señor tiene, cimentar nuestra vida en Cristo. Nuestra vida tiene que estar cimentada en Cristo, siendo Él la principal piedra del ángulo, dice la palabra, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Él la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nuestra vida tiene que estar cimentada en Él, no cimentada en dogmas, en estratagemas de hombres. No, es en Él, en Cristo. Cristo es más que suficiente para nuestra vida, pero necesitamos la guía y la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos desarrollar los 9 dones del Espíritu Santo. Necesitamos desarrollar los 5 ministerios. Eso es lo que el Señor busca, eso es lo que el Señor quiere. Hasta que todos lleguemos, dice, sobre el de apóstol y profeta, ¿cierto? Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a los 5, para edificar el cuerpo de Cristo. Y que vaya creciendo como un templo santo, edificando un templo santo para el Señor, porque vamos a habitar con Él. Vamos a ver otro versículo bíblico que sale aquí en Mateo 17, del verso 1 en adelante. Mateo 17, estábamos en Mateo 16, ahora vamos a Mateo 17, verso 1 en adelante. Debemos recibir esta revelación de quién es Cristo en nuestra vida. Amén. Lo que dice, voy a terminar con esto, el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares será desatado en los cielos. Dice, claramente dice eso la palabra. Nosotros tenemos el poder de atar y desatar. Pero ¿cuándo? Cuando entendemos esta revelación. Si no entendemos quién es Cristo en nuestra vida, si nuestra vida no está cimentada en Él y está cimentada en dogmas, en doctrinas de hombres, cosechas de hombres, no en la sana doctrina del Señor, nosotros nunca vamos a tener el poder de atar y desatar. Dios nos dio ese poder y nos dio las llaves. Y la llave que abre todas las puertas, ¿sabe cuál es? Intimidad, es conocer en intimidad a Dios. Cuando conozco en intimidad, el Señor me da una llave y dice el Señor que todo lo que yo atare
aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que yo desatare será desatado. Bendición para nuestras vidas. Pero en la revelación de quién es Cristo en tu vida y en mi vida. Por eso el hombre natural, ¿sabe? No sé si le ha pasado a usted, cuando uno está predicando de repente el evangelio a alguien en la calle, a mí me ha pasado muchas veces, en diferentes países que yo he estado, cuando estuve en Madrid, recuerdo, en Bolivia también, en La Paz, y en otros países, tanto en Estados Unidos y en otros en Europa, y me decía, a ver, pero es que no entiendo esto, me decía la gente. Si tú me explicas esto claro y yo veo algo, ahí recién voy a creer. No sé si le ha pasado a usted eso. Si yo lo entiendo, creo. Pero ese es el hombre natural. ¿Se acuerdan lo que habla Pablo? El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y hay mucha gente, lamentablemente, en la iglesia que es natural, piensa con esta mente humana, no sirve para nada. Y yo lo he predicado otras veces. Nosotros tenemos que creer con la mente de Cristo, que es la mente espiritual, que está en nuestro espíritu. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, dice el Señor, a través del apóstol. El hombre natural primero, ¿sabe qué hace? Quiere entender, luego cree y después obedece. Primero lo tiene que entender, ahí lo creo, y ahí recién obedezco a Dios. Ese es el natural. Nosotros no somos hombres naturales, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, pero el que es del espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual y discierne las cosas del espíritu. Por eso el hombre natural, vuelvo a reiterar para que lo anoten, los que estén anotando, primero quiere entender, luego cree y luego obedece. Entiende, lo cree porque lo entendió y después obedece. En cambio nosotros, el hombre espiritual, la mujer espiritual, como usted, primero cree, obedece y después lo entiende. Uno dice, bueno, después lo entenderé. El Señor me está mandando a hacer esto, lo voy a hacer. Porque primero creo. Oír y obedecer. Oír y obedecer. Yo prediqué de esto una vez. Debemos oír la voz del Espíritu, la voz que proviene de Dios, y obedecer. Y luego lo entenderé. Y así el Señor actúa. Yo he contado mi testimonio, que es cortito, cuando yo de repente tenía que ir a Medio Oriente y no tenía el dinero, necesitaba casi 3,5 millones de pesos, no tenía visa, no tenía nada. ¿Pero saben qué? Yo le creía al Señor cuando me dijo, tú vas a ir. Y yo fui y no tenía visa y compré el pasaporte por fe y me faltaban los 3,5 millones. ¿Y saben qué? El Señor me proveyó así, con hermanos, con personas, y me proveyó el dinero. ¿Y sabe por qué? Porque yo le creía al Señor. Y después me llegó el dinero, me llegó la visa y yo compré los pasajes. ¿Pero por qué? Porque le creí. Era imposible tener esa, ni mis papás no tenían, ni nadie. Yo era más jovencito cuando me fui a Medio Oriente a traficar Biblias, pero el Señor proveyó todo. Cuando yo le creí, porque dice que cuando uno le cree al Señor, agrada el corazón del Padre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Debemos agradar. Si queremos agradar, tengamos fe. Mire lo que dice en Mateo 17, verso 1 al 9, vamos a leer más o menos. La transfiguración, también sabemos esto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro. 6 días después ¿de qué? De este acontecimiento que leímos, de la confesión de Pedro, de la revelación. 6 días después de esta revelación de Pedro, tomó el Señor a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no teman. Y alzando ellos los ojos, vieron a nadie más, solamente a Jesús. Y cuando descendieron del monte, Jesús les dijo: shh, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Qué pasó 6 días después de ese acontecimiento maravilloso de que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, y esa revelación? Ahora el Señor se los lleva a un monte de la transfiguración. Y ahí se presenta ¿quién? Moisés y Elías, que yo lo he enseñado. ¿Quién es Moisés y Elías? Moisés, la ley de Jehová es perfecta, ¿cierto? La ley. Elías, los profetas. Ninguno de los dos murió, se puede decir, o el Señor se los llevó, parece, porque no han encontrado el cuerpo de Moisés y se lo llevó en un torbellino a Elías, ¿cierto? Pero se presentó Moisés y Elías, la ley y los profetas. Todo lo que habló la palabra del Antiguo Testamento, todo, si ustedes empiezan a ver desde el Génesis y ven todos los profetas de Dios del Antiguo Testamento, todos ellos hablaron de Jesús. Todos. Pregúntele a Isaías, pregúntele a Daniel cuando vio ese, que también yo hablé del espíritu de Grecia. ¿Quién fue esa piedra que vino sobre ese gigante, ese sueño que tuvo él y que se lo interpretó Daniel? En Daniel 7, después Daniel 10 y todo lo que vamos viendo ahí en la palabra. ¿Quién era esa piedra que vino y derrumbó todo y después de eso se hizo un gran monte? Jesucristo. Los profetas y la ley hablaron de Jesucristo todo el tiempo. Haremos, dice en el principio, al hombre de acuerdo a nuestra semejanza, nuestra. Padre, Hijo y Espíritu. Jesucristo también ahí en la creación. El ángel de Jehová acampa alrededor. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristofanía, Cristo mismo. Lo vio y lo pudo palpar David cuando hacía esos salmos. A Jesucristo. ¿Se da cuenta? Isaías, ¿de quién habló? En Isaías 53. ¿De quién habló? De Jesucristo. He aquí que ahí molido por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Si uno empieza a mirar la ley y los profetas, Moisés y Elías, que se le aparece al Señor y se transfiguró, hablaron de Cristo. Cristo en la revelación en nuestra vida, ¿se da cuenta? Cristo. Entonces cuando nosotros leemos esta parte que dice, en el verso, dice que, ¿cierto? Pedrito creyó que como ya le había resultado cuando él dijo, ¿cierto? Dijo, haremos una enramada. ¿Y sabe quién habla ahí? Mientras él aún hablaba, en el 5 dice, en el verso 5, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dirijan su mirada a él, a Jesucristo. A él oíd, dice la palabra. A él oíd. Así dice la palabra. Al oír, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Cuando el Pedrito estaba diciendo, hagamos una enramada. No, le dice, shh, cállate, escucha a mi Hijo. De Él se trata todo. Toda la palabra del Señor habla de Jesucristo. Desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Con quién se va a casar Jesucristo? Con nosotros, con su iglesia, con su amada, con su idónea, su iglesia. ¿Se dan cuenta la revelación que debemos tener de Cristo en nuestras vidas? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido de Dios, el ungido de Jehová, el ungido de Elohim, de Adonai, del Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. ¿Se dan cuenta?
Esa es la revelación. Y cuando tenemos esa revelación de quién es Él, de que todo el Antiguo Testamento habló de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento, ¿para qué decir? Los 4 evangelios, todas las cartas paulistas, hasta el Apocalipsis, habla de Jesucristo. La revelación de Jesucristo es el Apocalipsis. Revelación de Jesucristo para nuestras vidas hoy. Hoy. La revelación es Él. A Él oír, dice, a Él oír, a nadie más. No escuchen a nadie más, no vayan ni le pongan atención a ciertos hombres que salen por internet que no están de acuerdo ni calibrados al corazón de Dios. A esos seminarios bíblicos en el cual te solo cosecha de hombre, nada de revelación del Padre. Cuando el Padre te revela, te lo revela en el Espíritu. En el Espíritu revela el Señor. Y esa revelación es nuestra. Es nuestra. Y esa revelación es para los hijos, como usted y como yo. Eso es lo que el Señor busca. El diablo tentó a Jesús. Y la tentación más grande, ¿sabe cuál fue? Que se postre, ¿cierto? Y Él dice, yo te daré todos los reinos de la tierra, pero yo te los daré, pero sin sacrificio, le dice. Y eso es lo que el diablo también te dice a ti, te daré todo esto, sin sacrificio. ¿Y sabe qué? Tal como el diablo tentó a Jesús, nos tienta a nosotros. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso y lo más valioso de nosotros recibir toda esta revelación? Es que todo esto exige un sacrificio. Sacrificio de alabanza, dice el Señor. Debemos tener sacrificios. Búsqueda de Dios. Anhelar más su presencia. Ayunar. Orar al Señor. Adorar. Cuando uno tiene todas estas revelaciones del Padre, nosotros ya no cantamos. Adoramos a Dios. Ya no canto por cantar. Ya no viene solo un remordimiento, viene arrepentimiento a mi vida cuando yo realmente recibo esta revelación de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando escucho del Padre, este es mi Hijo amado, síguelo a Él, óyelo a Él, míralo a Él. Es la revelación del Padre hacia nuestras vidas. Y sobre esta revelación edificaré mi iglesia, dice el Señor, sobre esta revelación de mi Hijo, de que tu vida esté cimentada en Cristo, no en doctrinas de iglesias que no son guiadas por mí, son cosechas de hombre. No, en la revelación de Cristo, y que ese pastor, ese profeta, quien sea el que sea su pastor, que esté continuamente recibiendo esa revelación para traer bendición al cuerpo de Cristo, para traer ese maná fresco, para llevar a las ovejas a esos pastos frescos, para ir a comer de eso, de lo que el Señor anhela para nosotros. Por eso es que nadie entiende la gran comisión, lo que sale en Mateo 28, del 18 al 20, donde dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en mi nombre y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros. Pero no se ha entendido. Nosotros, la iglesia, tiene que discipular a las naciones de la tierra. Y ahora es hora de levantarse bajo esta premisa, bajo esta revelación de quién es Cristo, de quién soy yo en Cristo, para ir, predicar el Evangelio. El verdadero Evangelio es el Evangelio del arrepentimiento. Es el Evangelio que la gente vuelva a mirar a Cristo, que lo miren a Él, no a los hombres. Se apagan las luces delante de los hombres. Solo tú mereces brillar, Señor. Solo tú mereces brillar. Nadie más. Nadie más. No es cuánto sabes tú de la palabra, no es cuánto sabes de la palabra, no es cuánto tú sabes de Jesús, sino que cuánto se te ha sido revelado
del Cristo glorificado. Porque Jesús entró en la cruz de una manera como hombre, pero resucitó Jesucristo. Jesús entró y salió Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido de Dios. Y esa revelación tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que estar cimentados en Cristo, en Cristo. En Cristo mi vida tiene victoria. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? Todo es de Él, por Él y para Él. Por eso, cuando yo tengo esta revelación de quién es Cristo en mi vida, a mí no me cuesta ofrendar, no me cuesta diezmar, porque sé quién es Cristo en mi vida. Sé quién es Él. Lo hago por amor, no lo hago por obligación, lo hago porque lo amo y tanto que Él me bendice, tantas bendiciones que traiga a mi vida. Que yo le digo, Señor, esto es lo único que pudiera darte, te quisiera dar más, pero aquí está mi vida también, aquí está mi corazón, te lo entrego a ti, Señor, es tuyo, soy tuyo, mi familia, mis hijos son tuyos. Todo es de Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él, dice la palabra. Por eso, cuando tengo esta revelación, ya no canto, adoro, me postro, me tiro en el suelo, de boca hacia abajo, lloro, me quebranto delante de su presencia, tanto amor, tanta pasión que uno tiene que tener por Él. Si el Señor me dice que no viaje y me quede, me sujeto. Cuando yo tengo todas estas revelaciones, no necesito un pastor o un hombre que venga a orar por mí. Tengo la revelación de quién soy en Cristo. Por eso Pedro, cuando vio a ese paralítico en el templo La Hermosa, le dijo, lo que tengo te doy, no tengo plata, no tengo oro. Quizá usted puede decir lo mismo, no tengo dinero en el banco, no tengo nada. Pero a ese compañero de trabajo que está paralítico en lo espiritual o está paralítico también en lo natural, lo que tengo te doy, tengo a Cristo, tengo la revelación del Hijo de Dios, del ungido. Levántate, salen los demonios de tu vida en el nombre de Jesús y eres libre ahora, libre, libre. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Lo estás entendiendo? ¿Quién es Cristo? Eso determina quién eres y hacia dónde el Señor te llevará, hacia dónde el Señor te proyectará. ¿Quién es Cristo en tu vida? Ahora estamos entendiendo. ¿Quién tiene que ser Cristo en mi vida? Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo, el ungido de Dios, el precioso Hijo de Dios, mi vida cimentada en Él, para gloria de Dios Padre. Dios quiere revelar a Cristo en tu vida. Déjate, dile, Señor, revélame si es que no se te ha revelado. Y pídele al Señor, revélame más a Cristo, no quiero vivir mi vida así. Y será revelado Cristo a tu vida. Tenlo por seguro, amado y amada. O le has entregado todo a Él, o no le has entregado nada. Amén. Yo no necesito que un hombre o un pastor ore por mí. Yo tengo a Cristo, tengo una identidad en Él. Y sé que todo lo que yo atare aquí en la tierra será atado. Tendré el poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo en mi familia, en mi ciudad, en mi nación y en las naciones de la tierra. Por eso ahora entendemos la gran comisión de ir y evangelizar, discipular las naciones de la tierra para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entrégale todo a Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Padre amado, gracias. Gracias por esta tu palabra. Bendita tu palabra. Maravillosa tu palabra. Maravillosa la revelación del Padre en nuestras vidas, Señor.
de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos a vivir, Señor, no tan solo con esta mente humana, Señor, sino con la mente de Cristo. Cimentarnos en ti y creer de que esa revelación de Cristo viene a nuestras vidas y empezamos a vivir una vida gloriosa en ti, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, con revelaciones del Espíritu. Ayúdanos a que nos llenemos de ti, nos llenemos de tu Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para poder, Señor, ser direccionados. Les conviene que yo me vaya, les enviaré el Consolador. Él los guiará, Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo nos instruye en lo que hay en el corazón del Padre, en lo que el Padre desea de tu vida, los propósitos de Dios, los planes de Dios se concreten en tu vida, amado, amada, y que esta iglesia sea gloriosa, que la casa postrera, esta iglesia será mayor que la primera. Pero cuando nosotros entendemos y sabemos ¿quién es la revelación? Sobre esta revelación edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor. Gracias, Papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén.